Sentada en la mesa de la cafetería de la preparatoria, mis amigas reían y comentaban sobre sus últimas experiencias amorosas. Mientras las miraba, una mezcla de ansiedad y frustración se apoderaba de mí. «Elisa, ¿cuándo vas a dejar de ser la única virgen del grupo?», me preguntó Sofía con una sonrisa burlona. La risa de las demás resonó en mis oídos como un eco hiriente. No era la primera vez que escuchaba esa pregunta, pero cada vez me golpeaba con más fuerza. «No lo sé, Sofía. Simplemente no he encontrado a la persona adecuada», respondí, tratando de sonreír, pero sintiendo que mis palabras sonaban débiles. Mientras ellas discutían sobre sus citas y los detalles más íntimos de sus vidas, yo me preguntaba si alguna vez me sentiría cómoda compartiendo algo así. «Es solo sexo, Elisa. No es para tanto», dijo Mariana, mientras jugueteaba con su cabello. Sus palabras resonaban en mí, pero la verdad era que para mí no era solo eso. La intimidad siempre había significado más, y la presión de ser parte de esa cultura de solo diversión me hacía sentir aún más insegura. Después de la escuela, me invitó a casa de Valeria para estudiar. Al principio, todo parecía normal, pero pronto el ambiente cambió. Valeria sugirió ver una película, y las demás chicas, emocionadas, comenzaron a buscar algo en su teléfono. «¡Ay, esta es buenísima! Tiene un montón de escenas de sexo», exclamó Sofía. Mi corazón se hundió. «No sé si quiero ver eso», murmuré, pero mi comentario pasó desapercibido. Cuando la película comenzó, me sentí cada vez más incómoda. Las risas y los comentarios se intensificaron, y yo me hundí en el sillón, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban. «¿Ves? Así es como se hace», dijo Mariana, con un tono de burla, cuando una escena particularmente explícita apareció en pantalla. «Elisa, tú deberías aprender un poco de esto». Intenté reírme, pero en mi interior me sentía perdida. ¿Era eso realmente lo que significaba la intimidad? ¿Solo alguien desnudo y una cama? La película continuaba, pero mis pensamientos se alejaban de la pantalla. Cada escena me recordaba que aún no había tenido esa experiencia, y eso me hacía sentir aún más pequeña. Cuando finalmente salí de la casa de Valeria, la presión se sentía más fuerte que nunca. Caminé hacia mi casa con la mente llena de preguntas. ¿Qué significaba realmente la intimidad para mí? En ese momento, me sentía atrapada entre lo que mis amigas decían y lo que yo realmente deseaba. Era como si todos a mi alrededor estuvieran en un tren que iba a toda velocidad, y yo me quedara en la estación, sin saber si debía subirme o quedarme atrás. Al llegar a casa, me dejé caer en mi cama, y las lágrimas comenzaron a brotar. La inseguridad me envolvía como una manta pesada. ¿Por qué me importaba tanto lo que pensaban los demás? La necesidad de ser aceptada me hacía cuestionar mis propios deseos. Quería experimentar el amor, la conexión, pero no sabía si estaba lista para hacerlo de la forma en que mis amigas lo hacían. Tal vez soy la única que no entiende cómo funciona esto, pensé, sintiendo la soledad apoderarse de mí. Decidí que necesitaba un tiempo a solas, alejarme de la presión y pensar en lo que realmente quería. Era difícil, pero quería ser auténtica, no solo una más en el grupo. Esa noche, mientras miraba por la ventana, me di cuenta de que las luces de la ciudad brillaban con promesas de nuevas experiencias. Quizás, solo quizás, había algo más allá de lo que veía en la pantalla o escuchaba en las conversaciones. Pero, ¿sería capaz de encontrarlo? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el silencio de la noche me envolvía. La música del evento escolar resonaba en el aire, creando un ambiente vibrante que contrastaba con la tormenta de pensamientos y emociones que se desataban en mi interior. Era uno de esos días en los que el mundo parecía girar demasiado rápido mientras yo me sentía atrapada en una especie de limbo. Mis amigas estaban dispersas, riendo y disfrutando de la fiesta, pero yo no podía dejar de pensar en lo que significaba realmente la intimidad en mi vida. Fue en ese momento de confusión que lo vi. Gabriel estaba de pie en una esquina, observando la escena con una sonrisa tranquila. Había algo en su mirada que me resultaba reconfortante, como si pudiera ver más allá de la superficialidad del evento, como si entendiera las luchas internas que llevábamos nosotros los adolescentes. Me acerqué a él, sintiendo que había una conexión inexplicable. «Hola, soy Elisa», dije, intentando sonar despreocupada, aunque mi corazón latía con fuerza. «Gabriel», respondió extendiendo su mano para estrechar la mía. «¿Disfrutando de la fiesta?» «Más o menos», respondí, sintiéndome un poco vulnerable. La verdad es que no soy muy buena en estas cosas. Él soltó una risa suave que me hizo sentir un poco más cómoda. «No te preocupes, la mayoría de la gente aquí solo actúa. A veces es mejor buscar conexiones reales que seguir el juego». Su respuesta resonó en mí. La idea de que había alguien más que se sentía perdido en medio de la multitud era un alivio.
Comenzamos a hablar, y a medida que la conversación fluía, me di cuenta de que podía ser yo misma con él. Hablamos sobre nuestros sueños, nuestras inseguridades, y lo que realmente significaba la intimidad. A veces siento que mis amigas no entienden por lo que estoy pasando, le confesé. Para ellas, perder la virginidad es solo un paso más en su vida, pero para mí es complicado. Gabriel me miró con atención, como si realmente comprendiera lo que estaba diciendo. La intimidad es más que un acto físico. Elisa, es una conexión emocional. No hay prisa. Tienes que estar lista, y eso solo lo decides tú. Su madurez era refrescante. Mientras mis amigas hablaban de experiencias que aún no vivía, él me ofrecía una perspectiva completamente diferente. Me sentía atraída por su forma de pensar, por su calma y su capacidad para escuchar. Con cada encuentro, nuestra relación se fortalecía. A menudo nos veíamos después de clases, y él nunca me presionaba a hacer algo que no estuviera lista para hacer. Me hacía sentir valorada, y eso era algo que nunca había experimentado antes. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el parque, le compartí mis miedos. A veces me siento como si estuviera atrapada en lo que los demás esperan de mí. Me preocupa que nunca estoy a la altura de esas expectativas. No te compares con nadie, dijo con sinceridad. Cada persona tiene su propio camino. Lo importante es que sigas el tuyo, sin importar lo que digan los demás. Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez era hora de dejar de lado las expectativas externas y concentrarme en lo que realmente quería. Con el tiempo, llegué a un punto en el que sentí que estaba lista para dar el paso que había estado evitando. La idea de perder mi virginidad con Gabriel me llenaba de una mezcla de nervios y emoción. Pero también había un temor latente. ¿Realmente estaba preparada para algo tan significativo? Hablando con él sobre lo que sentía, me di cuenta de que la conexión que habíamos construido era sólida. Gabriel nunca me presionó, pero su apoyo me daba la confianza que necesitaba. Si en algún momento te sientes incómoda, lo paramos. Lo más importante es que estés bien, me dijo, mirándome a los ojos con una sinceridad que me hizo sentir valorada. Asentí, sintiendo que estaba tomando una decisión por mí misma, algo que nunca había hecho antes. La emoción y el miedo se entrelazaban en mi pecho, pero había una chispa de esperanza. Quizás podía ser auténtica, quizás podía abrazar esta nueva etapa de mi vida sin dejar de ser quien realmente soy. Así, con la promesa de ser honestos el uno con el otro, avanzamos hacia un futuro incierto, pero emocionante. La noche había caído como una suave manta sobre la ciudad. La luz tenue de la lámpara en la esquina del cuarto de Gabriel creaba sombras danzantes en las paredes, y el aire cargado de expectativa hacía que mi corazón latiera más rápido. Me encontraba sentada en el borde del sofá, las manos entrelazadas y los nervios haciendo que mi estómago se retorciera. Gabriel, sentado a mi lado, me miraba con una intensidad que me hacía sentir expuesta, pero a la vez, querida. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, su voz suave y tranquila. Hice una mueca, intentando ocultar mi ansiedad. Sí, es solo que, no sé, me siento un poco nerviosa. Él sonrió, una sonrisa que me llenó de calidez. Es normal estar nerviosa. Yo también lo estoy. Pero recuerda, no hay prisa. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Asentí, aunque en el fondo de mi ser, la presión de las expectativas y la curiosidad se entrelazaban. Es solo que mis amigas ya han pasado por esto y no quiero sentirme menos. ¿Menos? Elisa, no se trata de eso. Cada uno tiene su propio ritmo. Lo importante es que estés lista y te sientas cómoda, dijo, acercándose un poco más. Su cercanía me hizo sentir más segura, pero a la vez, la ansiedad regresó con fuerza. ¿Y si no es como lo imaginé? Le solté de repente, mis palabras saliendo atropelladamente. He escuchado tantas historias y la mayoría son perfectas, pero ¿y si no es así? Gabriel me miró con ternura, como si pudiera ver a través de mis miedos. No tienes que compararte con nadie. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro. No tienes que preocuparte por las expectativas. Vamos a vivir este momento como queramos, sin presiones. Su voz era un ancla, y por un instante sentí que podía dejar de lado mis inseguridades. Decidí que era el momento de dejar de lado las expectativas ajenas y simplemente disfrutar de estar con él. Así que con un profundo suspiro le dije, «Está bien, quiero intentarlo». Con una sonrisa cómplice, Gabriel se acercó aún más, y nuestros labios se encontraron en un suave beso. Era un beso que prometía más, y mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, a medida que la tensión crecía, también lo hacía mi ansiedad. «Es solo un beso», me repetía en mi mente, pero la realidad era que estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Nos perdimos en el momento, y acabamos en el suelo, rodeados de cojines, perdidos en un torbellino de besos y caricias.
pero justo cuando la intensidad alcanzó un pico, sentí una oleada de inseguridad. «Espera», murmuré, separándome de él. Gabriel se detuvo al instante, mirándome con preocupación. «¿Estás bien? ¿Te sientes incómoda?» «Sí, no sé». Mi voz se apagó, y mi mente se llenó de imágenes de lo que había imaginado. «No quiero que esto se sienta forzado». Él asintió, su expresión reflejando comprensión. «Elisa, lo último que quiero es que te sientas presionada. Podemos detenernos aquí, si eso es lo que necesitas». Sentí una mezcla de gratitud y decepción. Por un lado, apreciaba su respeto por mis límites, pero por otro, había una parte de mí que anhelaba seguir adelante. Es solo que creo que he idealizado este momento. Pensé que sería perfecto. Gabriel se acercó y tomó mi mano con suavidad. La intimidad no siempre es perfecta. Es un viaje, y cada paso cuenta. Lo importante es que estemos juntos en esto. A pesar de su comprensión, la vulnerabilidad me abrumaba. La experiencia no había sido como había soñado. En cambio, me sentía expuesta y asustada. «No sé si estoy lista para esto», admití, sintiéndome más vulnerable que nunca. «Y está bien», dijo él, acariciando mi mano. «No hay prisa. Lo que importa es que nos respetemos y nos sintamos bien. Podemos intentarlo de nuevo cuando tú quieras». Su respuesta me dejó un nudo en la garganta. La conexión que teníamos era real, pero la experiencia de esa noche había desdibujado las líneas de lo que pensaba que era el amor y la intimidad. «Gracias, Gabriel», murmuré, sintiéndome agradecida pero también decepcionada por no haber cumplido con mis propias expectativas. «Siempre estoy aquí para ti, Elisa. No importa lo que pase. Quiero que sepas que puedes contar conmigo». Su voz era un faro de calma en medio de mi tormenta interna. A pesar de que esa noche no había salido como lo había imaginado, su apoyo me hizo reflexionar sobre lo que realmente importaba, la conexión profunda que habíamos comenzado a construir. Me alejé de Gabriel, sintiendo que el peso de la culpa me aplastaba. Mis pasos eran pesados mientras caminaba por el parque, recordando cada instante de aquella noche. La confusión inundaba mi mente. No sé qué había esperado, pero definitivamente no era esto. La culpa me llenaba, como si hubiera traicionado no solo a Gabriel, sino también a mí misma. ¿Por qué no pude ser más abierta? ¿Por qué me dejé llevar por el momento? Pensé, mientras me sentaba en una banca, mis manos entrelazadas en mi regazo. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero mi mente estaba atrapada en la oscuridad de mis propios pensamientos. Cuando mis amigas me preguntaron sobre mi experiencia, me esforcé por ocultar lo que realmente sentía, pero cada vez que se mencionaba el tema, la incomodidad aumentaba. ¿Y tú, Elisa? ¿Cómo fue?, me preguntaron una tarde, riendo despreocupadas. Fue diferente, respondí, sintiendo que mis palabras eran un eco vacío. Diferente no era suficiente para explicar el torbellino que me atormentaba. Decidí que necesitaba hablar con mis amigas sobre lo que realmente sentía, pero a la vez me daba miedo. ¿Cómo les explicaría que, a pesar de haber dado ese paso, me sentía más perdida que nunca? «Chicas, necesito hablar sobre algo. Dije un día, mientras estábamos sentadas en la sala de mi casa, rodeadas de risas y palomitas. Las miradas se centraron en mí, y el ambiente cambió de inmediato. «¿Qué pasó, Elisa?», preguntó Sofía, con una ceja levantada. Sobre la experiencia que tuve con Gabriel», empecé, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. «Siento que no fue como lo esperaba. Me sentí vulnerable. No sé si estoy lista para eso». Un silencio pesado siguió a mis palabras. Ellas intercambiaron miradas, y Sofía finalmente dijo: «Elisa, es normal sentirse así. La primera vez puede ser complicada. Pero, ¿cómo te sientes con Gabriel ahora?». «Eso es lo que no sé», respondí, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. «Siento que perdí algo importante, y ahora no sé cómo volver a acercarme a él sin sentirme insegura». Mis amigas se acercaron, intentando consolarme. «Tal vez deberías hablar con él», sugirió Valeria. «La comunicación es clave, y si él realmente se preocupa por ti, lo entenderá». Tomé un profundo respiro, y aunque me aterraba la idea, sabía que tenía que hacerlo. «Sí, creo que tengo que hablar con Gabriel», dije, más para convencerme a mí misma que a ellas. Las palabras me sonaban a una promesa, una que necesitaba cumplir. Esa noche, me acosté dando vueltas en la cama, imaginando la conversación que tendríamos. Al día siguiente, decidí que no podía esperar más. Llamé a Gabriel, mi corazón palpitando con fuerza. «¿Podemos vernos?», pregunté, tratando de sonar serena. «Claro, Elisa. ¿Dónde te gustaría?», respondió él, su voz tan suave como siempre. «En el parque, a las 5», le dije, y él aceptó. Cuando llegué, el sol estaba comenzando a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Gabriel llegó sonriendo,
pero al instante noté que algo en su mirada había cambiado. «Hola, Elisa», dijo, acercándose a mí. «¿Cómo has estado?» «No tan bien, en realidad», respondí, sintiendo que las palabras se desbordaban. «Necesito hablar de lo que pasó entre nosotros, de esa noche». Su expresión se tornó seria. «Claro, hablemos», dijo, y me senté en un banco, sintiendo que el aire se volvía denso. «No sé cómo explicarlo», comencé, pero me sentí vulnerable y confundida. No sé si estoy lista para lo que eso significa. Me asusta pensar que he perdido algo que nunca entendí del todo. Gabriel me miró con comprensión, y eso me dio un pequeño respiro. «Elisa, yo también me sentí un poco perdido después de esa noche. Nunca quise que te sintieras así. La intimidad puede ser complicada, y no hay una manera correcta de hacerlo», dijo, su voz llena de sinceridad. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, y si necesitas tiempo, lo entenderé». Su respuesta me sorprendió, y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. «¿De verdad? ¿No te molesta?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. «No, para nada. Lo importante es que ambos estemos cómodos y felices. No hay prisa», respondió. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta al hablar con él. La conexión que teníamos era genuina, y aunque el camino por delante podría ser incierto, estaba dispuesta a explorarlo, paso a paso, con Gabriel a mi lado. La noche se cernía sobre mí, y con ella, una mezcla de nervios y expectativa que me hacía sentir viva como nunca. Había decidido que esta vez sería diferente. Había pasado tiempo reflexionando sobre lo que había vivido con Gabriel, y aunque las sombras de mis dudas aún danzaban en mi mente, la conexión que compartíamos me daba la fuerza que necesitaba. «¿Y si esta vez fuera justo lo que necesito?», me repetía. Llegué al lugar donde habíamos acordado encontrarnos. Era un pequeño parque que, a esa hora, se sentía casi mágico. Las luces titilantes de las farolas creaban un ambiente acogedor, y el murmullo del viento parecía susurrar palabras de aliento. Gabriel ya estaba allí, sentado en una banca, su mirada fija en el cielo estrellado. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón saltara. «Hola, Elisa», dijo mientras se levantaba y se acercaba a mí. Estaba esperando impacientemente. «Yo también», respondí, sintiendo como las palabras se escapaban entre los respiros profundos que tomaba para calmarme. «¿Listo para otra noche de aventura?». Gabriel rió suavemente, y esa risa me tranquilizó. Era un sonido que siempre me hacía sentir en casa. Nos sentamos juntos, y la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de nuestros sueños, de la universidad y de lo que esperábamos del futuro. A medida que compartíamos, las inquietudes que había sentido antes parecían desvanecerse. «¿Sabes?», dijo Gabriel, mirándome a los ojos. «La intimidad no tiene que ser algo aterrador. Debería ser un momento en el que nos sintamos conectados, donde podamos ser nosotros mismos sin miedo». Asentí, sintiendo que cada palabra resonaba en mi interior. Era verdad, me había dejado llevar por lo que pensaba que debía ser, en lugar de lo que realmente deseaba. Esa noche, decidí que quería disfrutar del momento, sin presiones. «Estoy lista, Gabriel», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Pero en mi interior, una oleada de nerviosismo me atravesó. Tomó mi mano, y la calidez de su toque me infundió confianza. Caminamos hasta una parte más apartada del parque, donde la brisa era más suave y las estrellas parecían estar más cerca. Me miró con una intensidad que me hizo sentir como si el mundo a nuestro alrededor dejara de existir. «¿Te sientes bien?», preguntó, su voz suave y llena de preocupación genuina. «Sí, creo que sí. Solo estoy un poco nerviosa», respondí, sintiendo que la vulnerabilidad se apoderaba de mí. «No hay prisa. Solo quiero que estés cómoda», dijo, y su sonrisa me hizo sentir que estaba en el lugar correcto. Con cada paso que dábamos, la tensión en mi pecho se iba disolviendo. La conexión que había crecido entre nosotros me daba la libertad de explorar mis deseos, sin la carga de las expectativas externas. Cuando finalmente nos encontramos a solas, el ambiente se volvió envolvente, y nuestras miradas se encontraron en un instante que parecía eterno. La cercanía fue electrizante. Gabriel se inclinó hacia mí, y nuestras bocas se encontraron en un beso que comenzó suave, casi tímido, pero que rápidamente se transformó en algo más profundo. En ese momento, todo lo que había sentido antes se desvaneció. Era solo él y yo, perdidos en nuestra burbuja de confianza y deseo. «¿Estás lista?», preguntó, rompiendo el hechizo por un instante. «Sí, estoy lista», respondí, sintiendo que cada palabra que decía era un paso hacia mi verdadera libertad. La experiencia fue un camino lleno de emociones. En algunos momentos, la inseguridad todavía hacía eco en mi mente,
pero la forma en que Gabriel me miraba, la forma en que me tocaba, me recordaba que no estaba sola. Era un viaje de descubrimiento, y aunque había momentos de dificultad, había algo hermoso en la vulnerabilidad que compartíamos. Cuando todo terminó, me sentí empoderada, como si hubiera cruzado un umbral que antes me parecía inalcanzable. Gabriel me abrazó, y en ese gesto encontré la calidez y la seguridad que tanto anhelaba. ¿Te sientes bien?, me preguntó, su voz llena de ternura. Sí, me siento diferente, mejor, respondí, sintiendo una oleada de gratitud hacia él. Aún así, no podía evitar que un leve eco de incertidumbre comenzara a formarse en mi mente. La intimidad era un camino lleno de emociones complicadas, y aunque había logrado superar algunos miedos, sabía que esto era solo el comienzo de algo más profundo. El futuro se presentaba incierto, pero había un destello de esperanza en mi corazón, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a la relación con Gabriel. Había pasado un tiempo desde aquella noche que marcó un antes y un después en mi vida. Nos habíamos acercado emocionalmente, pero a la vez, una sombra de incertidumbre se había posado entre nosotros. Él parecía diferente, distante a veces, como si un velo de secretos lo cubriera. Era un sábado por la tarde cuando decidí que necesitábamos hablar. Había notado que Gabriel miraba su teléfono de una manera más ansiosa de lo habitual, como si estuviera esperando un mensaje importante. Tal vez está ocupado, pensé, pero la inquietud crecía dentro de mí. Elisa, no seas paranoica, me repetía. Sin embargo, una pequeña voz en mi interior insistía en que algo no estaba bien. Decidí llamarlo. Oye, Gabriel, ¿quieres venir a mi casa? Quiero que hablemos, le dije, tratando de sonar casual, aunque en mi interior sabía que el peso de mis palabras era enorme. Él llegó poco después, con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué pasa, Elisa?, preguntó, mientras se sentaba en el sofá. Su tono era tranquilo, pero sus ojos delataban una tensión que no podía ignorar. Me preocupa que estés distante. Siento que hay algo que no me estás diciendo. Solté de golpe, sintiendo cómo el aire se volvía denso entre nosotros. Él suspiró, se pasó la mano por el cabello y miró al suelo. No es fácil para mí hablar de esto, respondió, y su voz sonó casi como un susurro. Por favor, Gabriel, necesito saber la verdad, insistí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. ¿Hay alguien más? La pregunta quedó flotando en el aire, como una bomba a punto de estallar. Sus ojos se abrieron como platos, y por un momento, no supe si lo que había dicho había sido un error. No, no hay nadie más, dijo finalmente, pero su mirada se desvió. Es solo que hay cosas de mi pasado que no he compartido contigo. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, mi voz temblando. La incertidumbre se mezclaba con la curiosidad. Gabriel parecía estar luchando con sus palabras, como si cada una de ellas fuera un peso que no podía cargar. Antes de conocerte estuve en una relación complicada. No lo manejé bien, y eso me dejó cicatrices, confesó, sus ojos ahora fijos en mí, buscando mi reacción. No quiero que eso te afecte, pero no puedo seguir ocultándotelo. Sentí como mi estómago se revolvía. ¿Es por eso que has estado distante? ¿Porque temes que yo sea como ella? La idea de ser comparada con otra persona me llenó de una mezcla de tristeza y rabia. Gabriel se inclinó hacia mí. Su expresión de desesperación era palpable. No, Elisa, tú eres diferente, pero no puedo evitar que mi pasado me persiga. A veces siento que no merezco ser feliz. En ese instante, una oleada de compasión me invadió. Gabriel, todos tenemos un pasado. Lo importante es lo que elegimos hacer con él, le dije, tratando de encontrar la luz en medio de la oscuridad que parecía envolvernos. Podemos enfrentar esto juntos. ¿Estás segura?, preguntó, su voz temblando. No quiero lastimarte, solo quiero ser honesta contigo. Si estás dispuesto a abrirte, yo también lo haré, respondí, sintiendo cómo el miedo comenzaba a desvanecerse lentamente. No quiero que nuestros secretos nos separen. La tensión entre nosotros comenzó a desvanecerse, aunque el camino por delante seguía siendo incierto. Gracias, Elisa. No esperaba que fueras tan comprensiva, dijo, y pude ver en sus ojos una chispa de esperanza. Mientras hablábamos, la tarde se desvanecía y la luz del sol se empezaba a ocultar. Miré por la ventana, las sombras se alargaban y el cielo se oscurecía. Sentí que, a pesar de las tormentas que habíamos enfrentado, había una posibilidad de renovación, de comenzar de nuevo, pero también era consciente de que la decisión de seguir adelante dependería de nosotros, de la confianza que pudiéramos construir. Solo quiero que sepas que estoy aquí, Gabriel. Estoy dispuesta a luchar por lo que tenemos, le dije, sintiendo que, a pesar de las dificultades, había algo valioso en nuestra conexión. La vida no era perfecta,
pero tal vez juntos podríamos encontrar nuestro camino a través de la confusión y el dolor. Mientras nos mirábamos profundamente a los ojos, supe que estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque eso significara enfrentar mis propios miedos una vez más. La vida era un viaje lleno de sorpresas, y estaba decidida a navegarlo con él a mi lado, si él estaba dispuesto a darme su mano.